Hola, somos del grupo número 1 y ahora les vamos a hablar acerca de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Esta es curable y prevenible. La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, este va a expulsar los bacilos de tuberculosis al aire. En cuanto a su etiología, las especies integradas en el complejo Mycobacterium tuberculosis incluyen diversos bacilos gram positivos, ácido alcohol resistentes, que son aerobios estrictos, no esporulados, inmóviles y no productores de toxinas. Estos van a presentar en su estructura gran cantidad de lípidos, ácidos micólicos, los cuales constituyen la base del fenómeno ácido alcohol resistente. Además, van a tener un factor de virulencia denominado CORT factor. Las especies más importantes en la clínica humana son el Mycobacterium tuberculosis, implicado en la inmensa y en la mayoría de los casos de la enfermedad tuberculosa, el Mycobacterium bovis, responsable de los casos de la tuberculosis intestinal contraída tras la ingesta de productos lácteos no pasteurizados. Y finalmente va a estar el bacilo de Kalmen-Gurient o BCG. Es un derivado atenuado del Mycobacterium bovis, el cual es empleado como una vacuna. En cuanto a su diagnóstico, este va a tener dos diagnósticos. Un diagnóstico en infección tuberculosa latente y el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa activa. Dentro del diagnóstico de la infección tuberculosa latente, este se va a realizar de forma indirecta, poniendo de manifiesto la existencia de una reacción de hipersensibilidad celular. Esta puede ser retardada y va a ser de tipo 4, frente al Mycobacterium tuberculosis. Aquí destaca la prueba de tuberculina. El principal sistema defensivo contra tuberculosis va a estar constituido por la inmunidad celular adaptativa. Esta se pone en manifiesto mediante la reactividad de la prueba de tuberculina y esta reacción se demuestra mediante la técnica de intradermorración de Montux, la cual consiste en una inyección intradérmica en la cara ventral del antebrazo de un conjunto de proteínas denominadas PPD. Estas contienen proteínas comunes del Mycobacterium tuberculosis, bovi y su derivado de BCG, y algunas micobacterias ambientales no patógenas. La prueba se considera positiva cuando el diámetro mayor en el eje transverso del antebrazo de la zona de induración va a ser medida dentro de las 48 a 72 horas y tenga un diámetro mayor a 5 milímetros. Cuando los pacientes con infección por VIH se considera que va a ser positivo cuando el diámetro de la induración incluso aunque fuera menor de 5 milímetros, este va a hacer sospecha de Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuándo son falsos negativos y falsos positivos? Se producen falsos negativos cuando hay edades extremas, inmunodeficiencia por infección por VIH o tratamientos inmunosupresores, fase prealérgica de primoinfección, una tuberculosis miliar o afectación serosa, alergia cutánea como sarcoidosis e insuficiencia renal crónica, un proceso febril recurrente y una vacunación con virus vivos. Y los falsos positivos se dan por una vacunación previa de BCG, una infección previa por micobacterias ambientales o cuando existe un error en la realización o interpretación de la prueba. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad tuberculosa activa, este va a ser definitivo de una enfermedad tuberculosa porque se exige demostrar que existen micobacterios en una prueba clínica. Esta se necesita realizar un cultivo en medios específicos como
son los medios de sólidos de Lowenstein-Jansen y Middelbrook. Cuando se realiza una baciloscopía en orina, esta puede resultar falsamente positiva por la presencia de Mycobacterium memmatis, una especie no patógena. En cuanto son varios los microorganismos que pueden presentar una tinción débilmente ácido alcohol resistente. El cultivo en medios líquidos de tipo BATEC, estos van a ofrecer la ventaja de requerir un periodo de incubación de tan solo 2 semanas en comparación con los de 4 a 6 semanas necesarias en los medios sólidos. Y finalmente va a estar la técnica en PCR, que esta resulta especialmente útil en formas de tuberculosis con una carga de bacilos muy baja, como en la meningitis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos a la tuberculosis pulmonar. La primoinfección tuberculosa cursa la mayor parte de las ocasiones de forma asintomática, es decir, en forma de una neumonitis inespecífica, autolimitada, que afecta fundamentalmente a lóbulos medios o inferiores y que se acompaña de adenopatías iliares. Es la forma de predominio durante la infancia. La reactivación tuberculosa, por el contrario, afecta fundamentalmente a los segmentos apicales de los lóbulos superiores y a los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Esto se da debido a que las micobacterias se multiplican mejor en la presencia de concentraciones parciales de oxígeno. Bueno, la clínica suele ser insidiosa, presenta una febrícula, malestar general, pérdida de peso, diaforesis nocturna, tos persistente y expectoración en ocasiones hemoptoica. En cuanto a la radiología, cursa habitualmente con una lesión cavitada. El diagnóstico se puede llevar a cabo mediante la realización de baciloscopía y cultivo en medios específicos de muestras respiratorias como esputo, lavado broncoalveolar, jugo gástrico u otro tipo de muestras. La rentabilidad va a variar según el tipo de lesión pulmonar. En cuanto a las técnicas de PCR en esputo, estas pueden ser de gran utilidad en pacientes en los que la baciloscopía sea negativa. En cuanto a la pleuritis tuberculosa, bueno, esta ocasiona un cuadro de derrame pleural, sobre todo en niños y adultos jóvenes. Las manifestaciones son iguales a la de una primoinfección tuberculosa. Bueno, suele ser unilateral de comienzo brusco, habitualmente cursa con un exudado de predominio linfocitario y presenta una pobreza de células mesoteliales. Va a haber la elevación de las cifras de interferón gamma o también denominado interferón inmunitario de tipo 2. También va a haber una elevación de isoenzima 2 de la adenosindeaminasa y las concentraciones de la amilasa se van a encontrar bajas. La carga basilar en el espacio pleural es escasa, la baciloscopía directa como el cultivo del líquido pleural presentan una baja sensibilidad para el diagnóstico y habitualmente se va a necesitar de la realización de una biopsia de la pleura visceral. Esta puede ser a ciegas o a su vez también guiada mediante videotoracoscopía para poder demostrar lo que es la presencia de los bacilos. Ya, en cuanto a la tuberculosis miliar, bueno, esto se produce como consecuencia de la diseminación hematógena de las micobacterias y luego se reactivan de forma sistémica en pacientes sobre todo inmunodeprimidos. Es igual de frecuente en niños y también en ancianos. Presenta un comienzo agudo insidioso y generalmente suele presentar lo que es de fiebre, este es de carácter de origen desconocido. Bueno, la presencia de tubérculos coroideos en el fondo de ojo es muy característica, pero este hallazgo es poco frecuente. En cuanto a la radiografía de tórax, suele presentar un patrón micronodular típico en grano de mijo. En cuanto a la parte analítica, es frecuente encontrar lo que es la colestasis disociada y para el diagnóstico se suelen realizar cultivos de esputo, del jugo gástrico, de orina. Se puede realizar aquí una baciloscopía en orina, la cual tiene una buena rentabilidad y también se la puede hacer en médula ósea, la cual se puede presentar positiva en el 50% de los casos.
Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento tiene como objetivo principal el erradicar el germen, el evitar también que se den más contagios, reinfecciones y que se procedan a las complicaciones. Siempre se da terapia combinada a largo plazo y esto como mínimo de 6 meses. Y esta terapia va a constar de 2 etapas, una inicial intensiva y una complementaria que debe ser supervisada por el personal médico. Y en cuanto a los fármacos que se van a emplear, van a ser la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. En cuanto a los esquemas terapéuticos, vamos a ver que tenemos 3 esquemas terapéuticos principales, en donde el primer esquema va a ser el que se aplica a los casos nuevos, en donde en este esquema se va a dividir en 2 fases. Una primera fase o fase inicial, en donde se van a dar 50 dosis con 4 medicamentos, que van a ser la isoniazida, la rifampicina, la piracidamida y el etambutol. Esto por 2 meses y seguida de una segunda fase o fase de consolidación en donde se van a dar 100 dosis de 2 medicamentos por 4 meses. Estos van a ser la isoniazida y la rifampicina. En cuanto al esquema 2, este esquema va a ser aplicado para los casos que ya han tenido un tratamiento previo, como es en el caso de las recaídas o en el abandono recuperado y entre otros. En este se van a aplicar 2 esquemas, el uno por 2 meses, en donde se va a utilizar la isoniazida, la rifampicina, la piracidamida, el etambutol, y durante 2 meses. Y durante un mes se va a aplicar la isoniazida, la rifampicida, la piracinamida y el etambutol, seguido de una fase de continuación o de consolidación que se va a utilizar durante 5 meses, en donde se van a aplicar 3 medicamentos que son la isoniazida, la rifampicida y la piracinamida. Y por último tenemos el esquema que va a ser aplicado para los casos de tuberculosis infantil en niños menores de 7 años, en donde se van a utilizar en una fase inicial durante 2 meses la isoniazida, la rifampicina, la piracidamida, y una fase de consolidación durante 4 meses en donde solo se va a utilizar la isoniazida y la rifampicina. Eso es todo, muchas gracias.